Según el CIS, la vivienda ha sido una de las mayores preocupaciones de los españoles durante el año pasado y parece que va a seguir siendo durante el año 2025. Además, el precio de la vivienda sube y baja el precio de las hipotecas, parece, Nerea. Sí, Martina, lo cierto es que llevamos tiempo hablando de este asunto, lo hemos hecho en varias ocasiones en el programa y tendremos que seguir haciéndolo previsiblemente porque el precio de la vivienda sigue subiendo. En este caso, según un informe realizado por la Sociedad de Tasadores Oficiales de Inmuebles, TINSA, nos dice que tanto el precio de nueva vivienda como usada en el año 2024 con respecto a 2023 se ha encarecido un 3,8% en nuestra comunidad autónoma, frente a la cifra nacional, donde el incremento sube un 4,4%. Y desglosado por provincias, pues ahí lo están viendo, la variación interanual por provincias en este caso nos muestra una subida en el precio de la vivienda del 6,1% en la provincia de Huesca, del 4% en la provincia de Zaragoza y del 1,1% en la provincia de Teruel. Hablamos de esa cifra con respecto a 2023. En este caso, el presidente del Colegio de Agentes de Propiedad Inmobiliaria, Fernando Baena, explicaba que los precios en Aragón son algo más asequibles, pero que sube la vivienda porque no hay oferta. Todavía tenemos un precio más asequible que en otras comunidades, pero evidentemente están subiendo los precios y sobre todo nos falta oferta. Oferta sobre todo de vivienda en alquiler. La obra nueva prácticamente está toda vendida antes de entregarla. Precio de la vivienda que sube, sin embargo el Euribor continúa con esa tendencia descendente. Se mantiene en este caso, vamos a ver cómo el Euribor medio para aquellas hipotecas a tipo variable, que son la mayoría de los españoles, el Euribor se sitúa en la media de diciembre de 2024 en el 2,43 y se encuentra en este caso en mínimos con respecto al año 2022, así que sigue esa tendencia descendente del Euribor con esas bajadas que ya les contábamos a lo largo de todo el año que se producían por parte del Banco Central Europeo, que se refleja directamente en el Euribor. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que las personas que tengan que renovar en este caso ahora la hipoteca o que adquieran una nueva hipoteca podrán encontrar ese Euribor mucho más bajo. ¿Y esto qué supone? Pues que en una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años el ahorro va a oscilar entre los 100 euros al mes y los 1.200 al año. Esto es un importante ahorro, como decimos, para la mayoría de hogares españoles, que son los que tienen la hipoteca con Euribor a tipo variable. Gracias, Nerea. Pues con este escenario que nos has contado, el precio de la vivienda que sube, pero también las hipotecas están más baratas, queremos ver cómo está ahora mismo la situación en España. Para eso contactamos con un profesor de la escuela EAE Business School, con Javier Fernández Pacheco. Muy buenos días, Javier. Buenos días. Bueno, ¿cómo va a estar la situación? La vivienda muy cara, pero la hipoteca nos sale un poco más barata. ¿Nos vamos a endeudar por encima de nuestras posibilidades? Bueno, esperemos que no. Ya tenemos experiencias en tiempos pasados de endeudarnos por encima de nuestras posibilidades y los resultados pues no fueron muy buenos. Entonces, esperemos que no nos endeudemos. De todas formas, las diferencias entre la hipoteca que veníamos pagando hasta ahora y la que pagaríamos con una supuesta bajada adicional del Euribor durante el año 2025, pues hombre, una bajada siempre viene bien, pero tampoco es una locura. Pensemos que si habéis hecho el cálculo con 150.000 euros, yo he hecho un cálculo, y a 30 años yo he hecho un cálculo con 100.000 euros y pues distintos periodos y distintos tipos de interés, ¿vale? Si el Euribor nos bajara pues un punto, 0,40%, pues si pasamos del 2,43 al 2, pues una hipoteca de 100.000 euros pues bajaría a 40. Esto sí es a 25 años. Si es a 20, pues bajaría 38 y si le quedan solo 10, pues bajará a 33 euros. Es decir, es una diferencia. Siempre va bien que bajen, pero tampoco es una locura. Y luego el problema es que el precio está tan elevado que aunque las hipotecas bajen, pues es complicado acceder. ¿Cuál sería la solución? Porque hay mucho parque de vivienda antigua de segunda mano que nos dicen que está cerrada, que ni se alquila, ni sale al mercado. Sin embargo, estamos esperando a que se construya, se sigue construyendo y el precio sigue subiendo. ¿Cuál sería una posible solución como experto en el tema? Bueno, se construye, pero tampoco se está construyendo tanto.
si cogemos la gráfica de evolución de construcción, hay unos datos que publica lo que es el Ministerio de Fomento. El número de nuevas unidades que se construyen antes de la crisis, antes de 2008, pues habíamos llegado a construcciones anuales de 500, 600, 700.000 unidades. Estamos debajo de 200.000 desde hace muchos años, con lo cual no se construye tanto. Y sobre viviendas que hay cerradas, bueno, hace ya un año y pico, cuando se entró en vigor la ley de vivienda, fuimos muchos los que avisábamos, oiga, es que si usted penaliza al que tiene una vivienda y le va a poner trabas a la hora de ponerla en el mercado, pues para alquilarla, lo que va a conseguir es que muchas de esas viviendas pues acaben no saliendo al mercado. Aumentará las restricciones, disminuirá aún más la oferta y entonces lo que conseguiremos es que menos gente tenga acceso a viviendas. Y es lo que ha pasado. Es decir, si no consigues darle una cierta seguridad al propietario de una vivienda para que lo ponga en alquiler, pues es más difícil que lo ponga. Y entonces eso hace pues, que sea más complicado vivir de alquiler. Vamos a hablar también del alquiler, que lo acaba de nombrar. Ha subido muchísimo en el año 2024, un 9%. Hemos conocido el dato del INE de cuánto ha subido en diciembre, que es el 2,43%. Mucha gente defensora de vivir siempre de alquiler ahora mismo se está planteando con estas hipotecas comprar vivienda. ¿Qué nos recomendaría usted? Bueno, pues es una decisión bastante complicada. No hay una respuesta sobre si es mejor o peor comprar o alquilar, porque va a depender de muchos factores y de factores que ni siquiera se están dando en este momento, porque cuando analizamos si es mejor una opción o la otra, estamos analizando una inversión que vamos a tener pues durante los próximos 20, 25, 30, 40 años. Con lo cual, que una cosa o la otra sea mejor, pues nos va a depender mucho de los tipos de interés que tengamos ahora, de la inflación que tengamos ahora, de los precios de la vivienda de compra y de alquiler que haya ahora, pero nos va a depender también mucho de cómo evolucionen esos tipos de interés a lo largo del tiempo, en los próximos 20 o 30 años, y de cómo evolucionen pues, todos los parámetros que le acabo de decir. Yo tengo un libro que además se llama Alquilar o comprar y que tiene un modelo que hace este análisis y necesitas un buen rato y un buen tiempo para, viendo tu situación en este momento y los precios que has encontrado, definir si te conviene más una opción o la otra. Pues Javier Fernández Pacheco, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer. En muchas ocasiones ahora la hipoteca casi llega al precio del alquiler, por eso esa decisión de si seguir alquilado o comprar. Y vamos a seguir hablando de alquileres porque va a ponerse en marcha el registro único, la ventanilla única para los alquileres de corta duración. Javier Soltero, tienes más datos. Sí, porque hay novedades tanto para el alquiler de larga estancia como para el alquiler de corta estancia. Desde este comienzo de año se implementa el índice de referencia para la actualización de arrendamientos de viviendas, lo que supone que aquellos contratos de alquiler que tengan en cláusula su revisión anual y aquellos que se hayan efectuado a partir del 25 de mayo del 2023, en este 2025 solo podrán incrementarse un 2,2%, tal y como ha indicado el Instituto Nacional de Estadística. Por otro lado, tal y como dices, hoy entra en vigor el registro único de alquileres de corta duración. Se crea una ventanilla única digital de arrendamientos para la recogida e intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de corta estancia, para crear un registro único de arrendamientos de corta estancia. Esto hace que se asigne un número de identificación. Esta norma opera sobre alquileres turísticos, de temporada, alquileres de habitaciones o de otras propiedades que permitan alojamiento de corta estancia y conlleven una remuneración económica, eso sí, siempre y cuando se oferten en plataformas en línea transaccionales. Todo esto supone que el arrendador está obligado a obtener un número de registro, comunicarlo a la plataforma donde esté el inmueble, ese número,
La plataforma además tiene la obligación de publicar en el anuncio ese número que esté visible y a comunicar cada mes a la ventanilla única la actividad de cada anuncio, de cada inmueble. ¿Cómo se obtiene ese número de registro? Pues si se es propietario solo hay que acceder a la web del registro de la propiedad y rellenar la información que solicitan. Gracias, Javier. Parece que esta ventanilla única va directamente dirigida a esas viviendas de uso turístico. Juan, ¿qué te parece que se controle de esta manera? Bueno, pues seguramente mis compañeros opinarán sobre ese particular. Yo quería hacer referencia a lo que hablaba antes el profesor de EAE, cuando nos ha hablado de los tipos de interés. Es que a mí me sorprende que no haya hablado pues de lo que va a pasar a partir de dentro exactamente de 18 días, que es cuando Donald Trump tome posesión en la Casa Blanca. Si cumple lo que algunos de sus colaboradores ya nombrados por él han prometido, el hecho de poner esos aranceles puede suponer una subida de los tipos de interés para hacer fuerte al dólar, pero brutal, y sin duda eso nos va a arrastrar a Europa. Yo no voy de economista por la vida porque no lo soy, pero lo que está claro es que ese Euribor es más que previsible que de repente salga, pero detrás del dólar de una manera disparada. Entonces yo creo que eso también habrá que tenerlo más que en cuenta, porque la ortodoxia financiera de los mercados en estos momentos lo que hace es, para hacer fuertes a las monedas, pues subir, y para evitar la inflación, subir los tipos de interés. Entonces, claro, pues esa inflación disparada que hablábamos antes, bueno, que más o menos, no, es que disparada, y la subyacente más. Con lo cual, yo sí que preveo que exista una importante subida de los tipos de interés, y esto, pues claro, lógicamente, pues puede poner puede suponer ya la puntilla, ¿no? Lo que falta para que muchas familias, que por otro lado, pues está bien que se den ayudas al alquiler, pero por otro lado es que la gente joven no puede comprarse una casa. Y no puede comprarse una casa porque cuando todos recordamos en la burbuja, a la que también hacía alusión el profesor, tú ibas al banco a sacar dinero, que entonces tampoco, o ibas a hacer cualquier gestión y te salía el director del banco y te decía, ¿por qué no te pillas un Porsche Cayenne? Totalmente, no pasa nada, subes un poco a la hipoteca, y esto lo recordamos que tampoco fue en el Pleistoceno. Entonces ahora, pues de repente, decir que no, el que no tenga el 20% no puede, lo que hace es limitar a un montón de jóvenes, pero a un montón, y no tan jóvenes, también hay mucha gente divorciada, que no pueden comprarse una vivienda. Este es el problema que tenemos. Esa es la reflexión de Juan respecto al acceso a la vivienda de compra. No sé si queréis comentar algo de esta ventanilla única para regular los pisos turísticos. A mí me parece que es una de las medidas, o sea, que es imprescindible que exista una regulación de los pisos turísticos. Yo no sé si la ventanilla única va a ser útil, pero en este problema de la vivienda, que es muy complejo y que tiene muchos factores, no solo la oferta, sino también la demanda, como estaba explicando el profesor, se necesita una cierta regulación, sobre todo en algunas ciudades que están expulsando a la población que vivía en el centro a buscar una salida habitacional en las afueras, y estamos convirtiendo a las grandes ciudades en centros temáticos de ocio y turismo, que por un lado está bien, pero que habrá que controlar de alguna manera para no expulsar a los ciudadanos que viven ahí, para no hacer una competencia desleal también con los servicios de hoteles y de alojamiento que han existido toda la vida. Y por otro lado también está muy bien, que aunque no se va a cumplir, es que se va a presentar cada mes un índice de referencia de cuánto pueden subir los propietarios el alquiler a las personas que están inquilinas. Hoy el dato ha sido un 2,2%. Ya había inquilinos diciendo que esto no iba a servir de nada porque el propio poseedor de la vivienda les decía, te voy a subir 100 euros, ¿que no lo quieres? Pues tengo una fila esperando detrás de 50 personas para entrar a vivir. Así que yo creo que el problema no solo es que todas las regulaciones, toda la ayuda que haya a la vivienda, que desde luego no es suficiente porque se necesita una política en línea de las tres administraciones, como antes estábamos diciendo José Antonio con otros temas. Hace falta que haya más oferta disponible, más suelo disponible, que haya constructoras inmobiliarias dispuestas a construir, teniendo la seguridad jurídica que decíamos también antes. Hace falta mucha más vivienda de protección oficial, aunque Zaragoza capital está despegando este final de año con respecto a lo que ocurría antes.
y hace falta que vayan todas las administraciones a una, porque el problema de vivienda no se soluciona en una legislatura, porque entre que se modifican los suelos y se hacen, ya lo diré, urbanos, entre que se empieza a construir, esto es un proceso de 5, 6 o 7 años y hay mucha gente que no puede estar esperando 6 o 7 años a estar pagando esos alquileres por las nubes. Y eso que las hipotecas por ahora, aunque veremos lo que pasa, como tú estabas diciendo, están bajando, pero se prevé para el 2025 que el precio del alquiler vuelva a subir un 9% y que el precio de la vivienda suba un 6%. Estamos expulsando del mercado inmobiliario a la mayor parte de esta sociedad que quiere construirse una nueva vida. Así que ojalá, y lo volvemos a decir otra vez, los partidos se pusieran de acuerdo en que este es el principal problema que tenemos, sobre todo en las nuevas generaciones, y buscáramos soluciones un poco todos a una. Sí. Los datos son muy preocupantes. Quedaros 7, 9, 28, que lo tengo aquí apuntado. 7 lo que ha subido, 7 lo que va a subir en el 2025 que prevén los expertos, un 9 lo que ha subido y 28% lo que ha subido en los últimos 5 años. Quiero decir, es bastante preocupante. Pero escuchando a todos, ahora escuchábamos a Baena, escuchábamos al profesor, vamos a atender, y lo hemos dicho en esta mesa, falta oferta. En países escandinavos, que siempre los ponemos de referencia, pero Países Bajos, en Austria, tienen sobre el parque de la vivienda total, tienen alrededor de entre 20 y 30%. Nosotros tenemos un 3%, estamos a la cola de Europa. Entonces, no lo vamos a poder solucionar si no mejoramos esto, como bien decía Carmen, en los próximos 4, 5, 6 años. Pero que hay que ponerse, porque es un mal, primero endémico, y 2, año tras año estamos diciendo lo mismo. Ahora mismo cualquiera, y por supuesto nuestros jóvenes, tienen un problema para alquilar o para comprar y para alquilar. Está habiendo un trasvase de inquilinos a compradores, a hipotecados, porque efectivamente el alquiler ya en muchos casos no compensa. Pero seguimos con lo mismo. Si escuchamos a los expertos, hace falta oferta, y seguimos aquí hablando. Y no terminamos de solucionar. Y respecto a tu pregunta, y termino por donde respecto a la ventanilla única, yo soy muy fan de las ventanillas únicas, en general, porque suelen funcionar, porque suele facilitar al ciudadano, que si no nos van mareando de un sitio a otro. Y la experiencia que tenemos en general es buena.